Y bueno, que los patitos, he cogido una nueva caja en el trastero y casi como que vamos a hacer un unboxing, porque este material hace años que no lo tengo trillado y viene de mis años de estudiante en el colegio. Vamos a echar un vistazo a ver qué nos encontramos. Por ejemplo, aquí es un elemento que es más previsible, como sería este documento hecho más o menos a mano. No sería un libro formal, porque tal vez en aquel momento lo que la profesora quería respecto de los documentos que pudiéramos estudiar en clase no estaba codificado. Y recordemos que estaríamos hablando del final del siglo XX, en los años 98, 99, 2000, y todavía se hacían este tipo de elementos a la hora de incorporar los textos que tú querías, pero tenías que ir al documento original, fotocopiarlo y después procurarte que te hicieran algo como esto, evidentemente para los estudiantes de tu clase. Vamos a mirar con esto de historia de la filosofía, textos, en el que los autores pues se lo prestaron, bueno, pues el hacerlo estos dos muchachos para segundo curso de bachillerato del OXE. ¿Qué textos eran los que vienen aquí? Curiosamente serían los siguientes. De Platón, República, un apartado concreto. Aristóteles, Metafísica. De Agustín de Hipona, la escolástica, tendríamos ahí. En Agustín de Hipona, La vida feliz, y Tomás de Aquino, lo suma contra los gentiles. Luego pasaríamos a Descartes y Kant, discurso del método 1 al 4. Kant con respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Marx y Nietzsche, manifiesto comunista, y Nietzsche, Ecce Homo, ¿por qué soy un destino? Y luego Ortega y Gasset, Ideas y Creencias, y de Wittgenstein, Conferencia sobre la ética. En principio, están recogidos estos porque ese año se preveía que los textos que pudieran incardinarse en la selectividad sería uno de estos. Por lo menos habría la posibilidad en estos cinco momentos en la historia, cinco categorías, habría la duda entre uno de los dos. Primero, la selectividad elegiría uno de las cinco categorías y dentro de ella habría... ¿Qué probabilidades son las que suman matemáticamente que te quede una de las cinco y dentro de ella la categoría correcta? Curiosamente, al que mayor atención le presté fue a el camarada Nietzsche, y hasta el punto de que en selectividad hice bueno, nos tocó hacer Wittgenstein y en un momento dado, en la parte más libre, puse Wittgenstein, bueno, pues es interesante, pero Nietzsche, que era uno de los incardinadores de su pensamiento, decía, y metí todo el salchichón de Nietzsche ahí en el comentario de Wittgenstein. Pobre Viti. Em, bueno, pues estos textos que ahí tendríamos. ¿Hay algún elemento que esté apuntado? Bueno, voy a ver si está alguno de estos con... bueno, porque como se puede ver, aquí está la portada del libro original, textos de filosofía respecto de Platón, ¿no? O también el de metafísica de Arquímedes. eh, pero bueno, aquí tengo conferencia sobre la ética de Wittgenstein, que sería el último. Tendría algún apunte respecto de los juicios de valor relativos. Este es un buen alumno, con sentido, o absoluto. La humanidad es justa. La óptica funciona en los juicios absolutos. ¿Mm? Ahí tendremos Wittgenstein. Pero el que estaría más apuntado sería, ahí con algunos apuntes, sería este, sería Nietzsche, que parece que me influyó de alguna manera. Nietzsche, ahí con los apuntes de
qué era cada cosa, algún subrayadito. ¿eh? No sé si se puede ver. Pues sí, cuando lo hicimos la lectura, pues parece que ese mm, ese homo me impactó de alguna manera. Pero bueno, ahí tenemos las lecturas que podéis echarle un vistazo. Am, Luego tenemos esto de historia de la filosofía, precisamente, en el que tenemos por aquí el tema este de filosofía antigua, la medieval, la escolástica, en el que en principio elegimos uno al azar. ¿No? Elegimos a Plato por encima de Aristóteles, porque Platón fue el maestro de Aristóteles. Agustín de Hipona sobre Tomás de Aquino porque patatas, porque Cartofen. Descartes por la duda metodológica, por encima de Kant. Eh, Marx, al ser too much political, pues se prefirió Nietzsche, mm, a pesar de que fue manipulado igual que Marx, porque está marciano, es decir, no martiano, ¿no? Ni de Martín ni de Marte. No, el marciano es el que va a la fuente. Y luego está el marxista, que es como el cheguevarista, que le importa una higa la biografía, o el jesucristista, llamado cristiano, que le importa una higa, porque ahí tenemos la situación en la última tentación de Cristo respecto de Pablo de Tarso, pero bueno, eso sería largo de comentar. Él se eligió a Nietzsche. Y en filosofía contemporánea, en vez de Ortega y Gasset, lo cual habría sido bastante curioso, porque claro, es una situación en el Estado español, pero se prefirió a Wittgenstein. Oh, camarada Wittgenstein, a la hora de los dos Wittgenstein. El primero, que decía desde las trincheras, en donde también colegó, por ejemplo, con un Tolkien, hubo gente ahí, María Remarque, que luego hizo aquella novela Sin novedad en el frente, bueno, pues hubo gente que sobrevivió al trauma, lo cual en la época de los años 20 dio a pensar si han sobrevivido estos, ¿cuántos se quedaron en la trinchera? Bueno, pues Wittgenstein tiene una primero que dice, bueno, cuando yo he subido la escalera, la tiro y que el otro se construya la suya. Porque la filosofía tradicionalmente lo que había hecho era sedimentar. Es decir, sobre los hombros del anterior se erige el siguiente. Esto era bastante típico en la Grecia clásica. Pero Wittgenstein dice, no, 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 no. La escalera solamente sirve para mí. Yo subo y luego no solo no la dejo, sino además la destruyo a conciencia, porque el segundo Wittgenstein es totalmente contradictorio del primero. Am, y tenemos aquí la continuación respecto de ese temario, historia de la filosofía, con los criterios de evaluación y corrección, que ahí teníamos, en donde podemos ver, primero, la comprensión de texto, que se llevaba la selectividad a 3 puntos, la contextualización, es decir, poner en contexto tanto la persona como el texto, que se lleva a 4 puntos, la parte más grande, y luego un comentario crítico, con lo cual, interpretar lo que era el texto, luego ponerlo en contexto dentro de la persona y dentro del espacio-tiempo en el que vivió ese texto, y luego un comentario crítico. ¿A ti qué te pasa con este texto? ¿Cómo piensas que funciona este texto? Las reflexiones las consideras válidas, pero hay que argumentar, no decir, me parece un tostón, qué coñazo más grande. Este debería haberse ido a jugar al fútbol. No, no. Así que ciertamente ahí tenemos cómo iba a ser la selectividad en aquella cuestión. Eh, Resulta curioso porque tenemos en el canal, creo que hice la lectura de un texto del año 2000 sobre Nietzsche en los días actuales. Pero bueno, creo que si no está en Arabatic, lo podéis leer allí. Aquí está respecto de filosofía antigua, que elegimos a Platón, de filosofía medieval, que elegimos a Agustín de Hipona, filosofía moderna, Descartes, filosofía más moderna, es decir, elegimos moderna 2, la 3 y la 4,
a Nietzsche sobre Marx y la contemporánea a Wittgenstein. Y aquí tenemos el hecho respecto de Platón y Agustín de Hipona, Descartes, Nietzsche, Wittgenstein, a la hora de poner bueno, pues aquí tenemos cada uno de ellos en su cuadernillo improvisado. Tenemos aquí el de Platón, en el que aquí tenemos cómo estaba la zona. A ver, ahí está. Tres centros filosóficos sucesivos, las colonias jonias, que reciben influencias científicas de Egipto y Babilonia, y Magna, la Grecia Magna, donde el pitagorismo influirá en Platón. Atenas, donde confluyen los sabios extranjeros. Alejandría, idem también. Ahí estaría el tema de Atenas y Alejandría, en la época post-tolemaica. Bueno, post-tolemaica por el Ptolomeo, que aparece interpretado por Anthony Hopkins en una película de Oliver Stone, Alexander, que sería el fundador de la dinastía tolemaica, que terminará con Cleopatra VII Filopator, como todo el mundo sabe, en relación con Julio César. El ámbito de la Magna, Grecia será absorbida por Roma. El ámbito jonio será destruido temporalmente por la invasión persa. Las cuatro escuelas de Atenas continuarán durante bastantes siglos. En 527 después de Cristo, Justiniano decretará su cierre definitivo. Ay, el Justiniano. La escuela de Alejandría languicerá a partir de la conquista romana en el siglo II. Ahí estará el mapita en el que podremos visualizar los comentarios. Claro, esto es algo bastante largo respecto de los puntos que pude poner, donde la filosofía occidental nace en Grecia como producto de una lenta evolución, rastreando los antecedentes del pensamiento filosófico griego en su imprescindible consideración. Bueno, pues está lo siguiente. La religión griega fuertemente antropomórfica, se expresaba mediante narraciones simbólicas, ya que en los poemas de Siobo y Homero aparecen por primera vez realidades no antropomórficas a las que se ha visto un primer paso desde la religión hacia la filosofía. Los sabios. En el grupo de los sabios se encuentran poetas, hombres de ciencia, hombres de leyes. Su sabiduría es apta para ser asimilada por el pueblo y responde a las necesidades de orientación ética y política. No se puede evitar la probable relación de Grecia con la ciencia babilónica y egipciaca. La polis hizo posible la filosofía por su democracia. La polis griega era una ciudad abierta a todo tipo de influencias culturales, condiciones socioeconómicas favorables, la introducción de la moneda en el siglo VII antes de nuestra era, que no solo trastorna toda la economía, sino que crea un nuevo tipo de valor abstracto. Educa a los griegos en la capacidad de abstracción, las insuficiencias de la religión. Los mitos no son concretos entre sí. eh, Coherentes, perdón. Coherentes entre sí. Los mitos no son coherentes entre sí y favorecen la aparición de un pensamiento de otro tipo, la reflexión racional, la filosofía. Por tanto, en el nacimiento de la filosofía griega se incluye un cierto bienestar para filosofar. A esto se debe añadir que los griegos eran por naturaleza inquisitivos y problemáticos, no conformándose con simplezas. Su capacidad de admirarse y de preguntarse por las causas últimas de las cosas parece definitivo para que se produzca el nacimiento de la filosofía. Así pues, mientras que otros autores habían tratado ya el que va a ser el primer tema de la filosofía, nuestro primer filósofo, Tales de Mileto, va a hacerlo en un tímido intento de explicar el cosmos a la luz de la razón. Los filósofos presocráticos. A los primeros filósofos se les suele conocer bajo el nombre genérico de filósofos presocráticos, pero esta denominación es en cierto sentido desafortunada. Hasta que Pitágoras no utilice por primera vez la denominación de filósofos, van a ser llamados sabios. Y por otra parte, no todos fueron anteriores a Sócrates, algunos fueron contemporáneos. Todos debieron ser escritores, excepto Tales y Pitágoras,
que nada escribieron personalmente. Las obras de los que escribieron están perdidas, por lo que surge el problema. Las fuentes de conocimiento de estos autores puede ser de dos tipos: fragmentos y testimonios de autores contemporáneos. El primer grupo de filósofos es muy variado, pero con una característica común a toda su filosofía: es fisiocéntrica, centrada en la physis, naturaleza. Problema que se divide en tres: el origen del cosmos, arte, la génesis del cosmos o la estructura del cosmos. Tales de Mileto. La solución al triple problema de la naturaleza difícilmente podría aparecer en este filósofo, cuya filosofía es aún muy inductiva um, e inmadura. Se localiza en el siglo VI hasta nuestra era. Fue astrónomo, político y matemático, y está considerado entre uno de los 7 sabios de Grecia. De su filosofía se sabe muy poco, y lo que tenemos se concreta en tres tesis. La Tierra se origina del agua, es decir, propone el agua como principio originativo. La Tierra flota en el agua como un disco, por tanto es plana. Todas las cosas están llenas de dioses. Parece que es la atracción del imán lo que lleva a tales a concluir que todo lo que llamamos inanimado no lo es, sino que tiene vida y tiene alma. Como vemos, es una filosofía muy rudimentaria, pero que trata de dar por primera vez una explicación racional a la realidad. Anaximandro, compañero y discípulo de Tales de Mileto, y asociado a él en la tarea investigadora. Para él, el principio originativo es el trascendente al cosmos, que no es ningún elemento del cosmos. Lo llamó apeirón, lo ilimitado. Con ello, realiza un indudable avance sobre Tales. Se trata de un elemento no empírico y por su carácter indefinido permite explicar la derivación de todas las demás cosas mucho mejor que a partir de un elemento concreto. El apirón es inmortal e indestructible, es decir, eterno y sin envejecimiento. Recoge pues las características de los dioses. En cuanto al proceso de la génesis del cosmos, encontramos en este autor una cosmología que por primera vez describe el cosmos sin recurrir a relatos míticos. Hay una primera fase en la que del núcleo del apeirón surgen los contrarios: lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, concebidos como cuerpos. En una segunda fase, lo frío y lo seco se concentran, dando lugar a la Tierra y girando alrededor una masa de fuego. El calor evapora una parte del agua, dando lugar a la Tierra seca, por encima de la cual se forma una cortina de calor, el cielo. Esta cortina tiene unos orificios por los que se vislumbra el fuego exterior. En cuanto a la estructura del cosmos, la entiende como un sistema ordenado en espacio y en tiempo, al que pertenecen Tierra, Sol y estrellas. Anaxímenes propone el aire como principio originativo, mediante un proceso de rarefacción y condensación. El aire está por todas partes y es además lo divino por analogía con el alma. No se da respuesta a la génesis y sobre la estructura mm, lancible. Concibe la Tierra como una plataforma circular sostenida por el aire, por encima de la cual gira la bóveda semisférica del universo, que es una especie de gorro cósmico que al girar arrastra las estrellas. Heráclito de Ceso, 544 antes de nuestra era, y se calcula que vivió sobre unos 40 años. Le llamaban el oscuro, porque le gustaba escribir en frases cortas y enigmáticas de doble sentido. Despreciaba a todos los sabios de la época porque decía que no sabían la auténtica sabiduría. Como principio originativo propone el fuego, del que todo sale y al que todo retorna. Piensa que todas las cosas de la naturaleza son metamorfosis del fuego. En el cosmos se da un proceso incesante y doble: uno ascendente de encendido, tierra, agua, fuego, y otro descendente de apagado, fuego, agua, tierra. De manera que todo lo que existe es fuego más o menos encendido o apagado. Ahora bien, lo que ah, ha dado mayor valor a la doctrina de Heráclito es la idea de que el acontecer del mundo es un flujo permanente. Para em, Pantarrey, todo fluye. Em,
es imposible poner dos veces el pie en un mismo río porque aguas diversas corren. Esta permanente movilidad de, bueno, de liza. Se fundamenta en su estructura contradictoria, día-noche, invierno-verano, guerra-paz. La contradicción y la discordia están en el origen de todas las cosas. Es por eso que hizo un estudio de los contrarios, estableciendo cuatro grupos. Grupos geométricos, cuesta arriba, cuesta abajo, el comienzo, el fin, opuestos relativos, coinciden dos cualidades opuestas, el mar es el agua más pura y más corrupta, Em, el agua limpia es grata para el hombre e ingrata para el cerdo. Opuestos sucesivos son los que se conciben mm, vin- recirculando, es decir, día-noche, invierno-verano, guerra. Opuestos correlativos. La justicia hace valorar la injusticia. Sin embargo, la contradicción engendra armonía, pero se trata de una armonía oculta, por eso los hombres no la entienden. Y esto es así porque una ley única rige el universo. Logos, razón universal. Parménides de Elea. Funda una escuela filosófica en Elea, ciudad en la que vivió y en la que participó para elaborar sus leyes. Expuso su doctrina en un poema titulado El viaje, del que se conservan amplias partes. A diferencia de Heráclito, este filósofo defiende una filosofía de la inmovilidad, niega el devenir y la multiplicidad. Toda su filosofía parte de una distinción fundamental, ser o no ser, en la que hay que optar por una de ellas. Distinción que no expresa un sujeto gramatical y no lo hace porque la realidad de la em, naturaleza es una incógnita. Para él, ambas constituyen dos vías de investigación. La del no ser es una vía falsa, ciega e inútil, pero es concebible. Él elige la vía del ser, que es la vía de la verdad. Los atributos del ser son los siguientes. Ingénito no nace, indestructible no muere, entero y unigénere, compacto y sin partes, inmóvil, perfecto, excluye el tiempo, ni fue ni será, es. Lo imagina como una esfera. Por tanto, los hombres viven inmersos en un mundo de ilusión y engaño, un mundo de apariencias en el que los sentidos nos engañan totalmente. Intentó una verdadera demolición de la filosofía anterior que tendrá una consecuencia inmediata, la incapacidad de dar cuenta de la realidad. Pitágoras y los pitagóricos. Nacen en la isla de Samos, hacia el año 572 antes de nuestra era. La tiranía del gobierno local fue la que le obligó a establecerse en la Magna Grecia, en Crotone. De allí funda el círculo pitagórico con doble carácter místico religioso y por el otro científico filosófico. No está claro si todas las teorías del círculo son Pitágoras o si son de otros miembros del círculo, pues tal era su prestigio y categoría que todo se le atribuía a él. Él lo ha dicho. Con respecto al primer aspecto de este grupo filosófico, místico, religioso, la sociedad pitagórica era una especie de comunidad religiosa muy extendida, una secta. Esta secta entiende al hombre como cuerpo y alma. El alma es divina e inmortal, pero su unión con el cuerpo la esclaviza. Para liberarla es preciso una purificación y la liberación vendrá con la muerte. Morir es un bien, hacer nacer es un mal. Si a la muerte el alma no se ha purificado, está condenada a transmigrar, reencarnarse en otro cuerpo, ya sea animal, persona o planta. El segundo aspecto del círculo es científico-filosófico. La filosofía de Pitágoras se basa fundamentalmente en las matemáticas, muy cultivadas por el círculo, así como los estudios musicales de armonía. Respecto a los tres problemas de la naturaleza, Pitágoras responde así. El principio originativo del cosmos es el número, concebido con extensión espacial. Todo tiene significado, un número asignado, un número o relación numérica. De forma, conocer una cosa es conocer su número.
En cuanto al proceso genético, aquí no tiene sentido, no hay evolución. La estructura del cosmos es una estructura matemática de relaciones entre números que guardan una relación armónica. Cosmos significa armonía. El uno es lo inmóvil, la inteligencia. El 2 es lo móvil, lo oscilante, la opinión, lo femenino. El 3 es lo santo, lo completo, lo masculino. El 4 y el 9 son la justicia, por ser los cuadrados del principio del primer par y del primer impar. El 5 es el matrimonio, siendo la suma de lo femenino y lo masculino. El 10 es el número perfecto, al ser la suma de los cuatro primeros números. Con estos observaciones hicieron avanzar mucho las matemáticas. Y además introdujeron una doctrina dualista basada en el par e impar del número. Con respecto a la estructura, em, es la de Pitágoras mucho más inteligible que la de los anteriores y anticipa las teorías de Copérnico y a que presenta un universo completamente regulado, compuesto por Tierra, Luna, Sol, 5 planetas, etc. Un universo solo accesible a la razón y en combinación armoniosa y concordante de números. Los últimos presocráticos. Los filósofos que hemos visto hasta el momento han buscado el origen de las cosas en un solo elemento. Son filósofos monistas. Los filósofos posteriores, sin embargo, deciden buscar un nuevo camino de investigación. En lugar de suponer un solo elemento, que al transformarse de lugar a todo lo demás, se postula la existencia de múltiples elementos que al combinarse dan lugar al universo múltiple. Se les llama filósofos pluralistas y son cuatro. Empédocles, Anaxágoras, mm, Levipo y Demócrito. Mm, La nueva situación. Con el triunfo de la democracia, el esplendor económico y cultural y la preponderancia política en Grecia, se crea en Atenas una situación inédita que suscita nuevos problemas: democracia, libertad y ley. Por eso, las investigaciones cosmológicas de los primeros filósofos pasan de moda. Los sofistas. Con estos antecedentes se puede producir a finales del siglo V antes de nuestra era una nueva etapa en la filosofía cuya mayor preocupación va a estar centrada en el hombre. Se pasa de una filosofía fisocéntrica a una filosofía antropocéntrica. En este hervidero de ideas, que era Atenas, aparecen los sofistas, un grupo de hombres todos extranjeros y enormemente cultos. Por eso la sofística fue un movimiento altamente cultural, que va a durar hasta el siglo IV antes de nuestra era. En Atenas no existía la alta enseñanza, de ahí el éxito de la sofística que ofrece este tipo de estudios. Así el joven ateniense que quería triunfar en la sociedad tenía que saber tres cosas: oratoria, a pensar, la filosofía y a gobernar. Solo los sofistas podían proporcionar estas enseñanzas. Sofista viene de sofistes, maestro de la sabiduría. Un término que, sin embargo, con el tiempo va a adquirir un sentido muy peyorativo. Por tanto, la actividad de los sofistas fue muy grande. Fueron oradores, educadores, políticos. No formaron escuela ni defendieron una doctrina determinada, pero sin embargo encontraron en ellos algunas coincidencias. Un giro filosófico centrado en el hombre. Su filosofía no fue especulativa, sino práctica. Actitud relativista y escéptica, por ejemplo. ¿Para qué seguir discutiendo de determinadas cuestiones si jamás llegaremos a la verdad? No son pensadores sistemáticos, no buscan principios universales, simplemente buscan acumular datos y sacar conclusiones. Su significado fue notable. Pusieron en tela de juicio la polis, realizando una aguda labor crítica, impulsando nuevas ideas. Ahora bien, estas ideas se prestaban a todo tipo de manipulaciones por parte de los ambiciosos. De ahí su mala fama posterior. Sócrates. Nació en Atenas hacia el año 470 antes de nuestra era. Murió en el 399 antes de nuestra era. Perteneció a una familia modesta. Su padre era escultor y su madre madrona. Nunca ambicionó la política ni quiso salir de su pobreza. Los primeros años coinciden con el florecimiento de Atenas y parece que tuvo contacto con todas las teorías filosóficas más importantes de su tiempo. Después se relacionó con los sofistas, llegando a conocer muy bien sus técnicas que luego criticaría duramente.
Se dedicó enteramente a la filosofía, renunció a la política y a la oratoria, no cobra a sus discípulos y no escribió nada. Su enseñanza fue oral, dedicó toda su vida a la educación de las juventudes, de los jóvenes en las calles y plazas públicas, palestras. Se reunía con ellos y dialogaba, de manera que pronto contó con un número de adeptos que le llamaban maestro, y entre ellos los cuales se encontraba Platón. De esta relación de Sócrates con la juventud le vinieron los problemas que le llevaron a su condena a muerte. El problema socrático nace a raíz de que este autor no escribe nada. Además, no hay concordancia entre las distintas versiones de otros autores. Los testimonios más importantes son los siguientes: de Platón, discípulo de Sócrates, que lo convierte en el principal interlocutor de sus diálogos. Mm, Genofonte recoge fundamentalmente recuerdos de su vida. Aristóteles, discípulo de Platón, no es contemporáneo y recoge aspectos prácticos de la filosofía de Sócrates. Aris- Aristófanes, Aristófanes, contemporáneo de Sócrates, escribió teatro y pone muchas veces en sus representaciones recuerdos de Sócrates. El método socrático. La actitud fundamental de Sócrates ante todos los problemas es una actitud crítica. No acepta nada si no ha sido examinado previamente con profundidad. Por tanto, puede decirse que adopta una postura nueva en filosofía, la de plantearse críticamente los problemas. ¿En qué se diferencia entonces de los sofistas? Los sofistas eran críticos, pero caían en el escepticismo y en el relativismo. Sócrates, sin embargo, cree que una verdad independiente del hombre, una verdad absoluta, son captables por la razón. Debe buscarla en compañía de sus discípulos y mediante el diálogo. De aquí que el método de Sócrates se llame método dialéctico o mayéutica, arte de ayudar en el parto. Este método se desarrolla en dos etapas. Consiste en poner en práctica la ironía socrática. Sócrates hace ver a sus discípulos que ello ignora, lo que él ignora, todo acerca de un tema de discusión. Y así, partiendo de no saber nada, comienza a hacer preguntas a su interlocutor, quien cree saber. Pero Sócrates le hace caer en contradicciones hasta que el discípulo se convence de que él tampoco sabe nada. Y es en ese momento, solo sé que no sé nada, cuando se está preparado para encontrar la verdad. Mayéutica, propiamente hablando. La verdad está dentro de los hombres. Y lo único que hay que hacer es sacarla a la luz. De ahí que Sócrates diga, conócete a ti mismo, porque dentro de ti está la verdad. Y su papel como maestro consistiría en ayudar en el parto de esas verdades dormidas o por nacer. Con este método se pone en práctica el método inductivo, sacar los hechos particulares, lo general y lo permanente. Por ejemplo, si el tema es la virtud, pondrá el ejemplo de hechos virtuosos y después sacará lo común de todos ellos, la definición general. La ética de Sócrates es el núcleo principal de su filosofía y la finalidad última de todo su pensamiento, frente a los sofistas que creían que la ética era una cuestión personal subjetiva. Sócrates mantiene que la ética es una creación absoluta y básica, que existe un bien y un mal absolutos independientes del sujeto. Así, por ejemplo, para los sofistas la justicia depende de la ciudad, de la época, del gobierno, etc. Para Sócrates, sin embargo, si conseguimos encontrar la definición general de justicia, esta será válida para todos los hombres, todas las épocas y todos los gobiernos. Entre saber y moral existe una estrecha relación en Sócrates. Nadie hace el mal a sabiendas. Si alguien sabe dónde está el bien, lo hace el que sabe lo que es la justicia, es justo. Ingenuidad socrática. Por tanto, en Sócrates, el saber conduce a la virtud y la virtud conduce a la felicidad. Sócrates trató otros muchos temas, como fueron la inmortalidad del alma, la esencia, la existencia, la política, etc. Platón, el filósofo tal vez más importante de la historia de la filosofía, nació en Atenas, hacia el año 427 antes de nuestra era. Su familia pertenecía a la aristocracia ateniense.
Los primeros 20 años de su vida los pasó en Atenas, recibiendo la educación propia de los de su clase, filosofía, poesía, literatura, oratoria. A los 20 años sucede el acontecimiento fundamental de su vida. Conoce a Sócrates, a quien permanecería íntimamente ligado hasta el día de su muerte. Sócrates orientó definitivamente a Platón en su filosofía, aunque está tentado de intervenir en política, no llega a hacerlo. Prefiere ser un mero observador. La conclusión de sus viajes realizados es esta. La única solución posible para las ciudades es que los gobernantes sean filósofos o los filósofos gobernantes. Por eso se ha dicho que el proyecto filosófico de Platón tiene una finalidad política, crear un estado en el que un hecho como la muerte de Sócrates sea imposible. Hacia el año 387 antes de nuestra era funda la Academia al oeste de Atenas. Comienza dando clase en un gimnasio situado en un parque que hace honor a un héroe legendario llamado Academos. Platón compra este gimnasio, fundando lo que puede considerarse la primera universidad europea en cuanto a estudios superiores. Durante 20 años enseña filosofía, que era, entre otras cosas, geometría, matemáticas, astronomía, leyes, obras de Platón, diálogos. Nos encontramos ante dos problemas cuando estudiamos las obras de este autor. Problema socrático, toda su filosofía está puesta en boca de Sócrates. Problema de distribución cronológica de los diálogos. Pueden agruparse en tres bloques. Diálogos de juventud, reproduce con bastante fidelidad la enseñanza de Sócrates y su tema es la virtud. Son Protágoras, Tritón y Menón. Diálogos de madurez. Se consideran los más importantes puesto que en ellos se expone la teoría de las ideas. Estos son la República, Fedón, Fedro y el banquete. Diálogos de vejez. En estos diálogos, Sócrates ya no es el personaje principal y se da preferencia sobre temas de cosmología e historia. Aparecen el Gorgias, el Cratilo, el Parménides y las leyes, que está inacabado. Teoría de las ideas. Metafísica. Esta teoría es sin duda el tema platónico fundamental y el punto de referencia obligado para todos los demás temas. Para Sócrates, la em, auténtica ciencia, no física, sino saber, tenía caracteres de universalidad y permanencia. Para Platón, la ciencia tiene estas características, es necesaria, universal, permanente e inmutable. Un saber de este tipo ha de tener un objeto correspondiente de estudio en el plano de lo real. Platón está obsesionado en el saber, un objeto de estudio de este saber que quiere fundar Platón no puede ser nada del mundo sensible que nos rodea, puesto que las características del mundo sensible son contingente, no necesario, en continuo devenir, no inmutable, particular, singular, no universal. Por lo tanto, este mundo singular y concreto no puede ser el objeto de estudio de la ciencia auténtica. Ahora bien, esta ciencia auténtica existe, luego ha de existir también un objeto, es decir, realidades auténticas y plenas con todas aquellas características que hemos mencionado. Platón cree que existen y las denomina ideas. Aunque cada una de ellas es una y unida en sí misma, son infinitamente participables. Ejemplo, todas las cosas bellas de este mundo lo son porque participan de la idea de la belleza. Por tanto, las ideas platónicas no se encuentran en este mundo sensible, son trascendentes, no inmanentes. Además, estas ideas son auténticas realidades autosuficientes y autosubsistentes. No son ideas de nadie, son inmutables, no cambian, son inteligibles, captables por la inteligencia, inmateriales, fuera del mundo sensible, perfectas, no ocupan lugar físico, que existen en regiones supramundanas y celestes, a las que solo llega la inteligencia, solo las ideas son el auténtico ser. Ahora bien, el mundo sensible también posee un cierto grado, el mundo del semiser. Soluciona así los problemas planteados por Heráclito y Parménides. Las ideas son infinitas y Platón
va a unificarlas en torno a una idea culminante, la idea del bien, vértice del mundo de las ideas, que lejos de ser un mundo caótico se presenta de una forma jerárquica y organizada. Por tanto, la metafísica de Platón se presenta como un dualismo radical entre el mundo de las ideas o inteligible y el mundo sensible. Esta teoría fue desarrollándose poco a poco. No aparece como tal en los diálogos de juventud, por lo que se sabe que no fue de Sócrates. Sin embargo, está claramente expuesta en los diálogos de madurez. Conclusiones a la teoría de las ideas. Podemos concluir que Platón tuvo tres intenciones fundamentales en la elaboración de su teoría de las ideas. Intención ética. Platón, siguiendo a Sócrates, quiso fundar la virtud en el saber. Para ser justo es preciso saber qué es justicia. Frente al relativismo moral de los sofistas, Platón reclama la existencia de ideas eternas e inmutables. La intención política. Los gobernantes han de ser los filósofos que se guíen no por su ambición política, sino por ideas trascendentes y absolutas. Intención científica. Fundar un auténtico saber cuyo objeto de estudio no esté sujeto a cambios, sino que sea como la propia ciencia, universal, permanente, necesaria, las ideas. Teoría del conocimiento. El saber que ha propuesto Platón y su teoría de las ideas plantean un grave problema. ¿Cómo es posible conocer las ideas si pertenecen a otro mundo diferente del nuestro? Dos respuestas a Platón. La reminiscencia, recuerdo, la anamnesis, la idea no está contenida en esas cosas sensibles que participan de ella. Por lo tanto, la mera percepción de las cosas sensibles no nos da a conocer las ideas. El conocimiento sensible es solo opinión, doxa, acerca de algo que está en devenir. Las ideas solo pueden ser conocidas por contemplación directa en el mundo de las ideas. Lo que ocurre es que el alma humana ha morado en ese mundo, contemplando las ideas, pero al unirse al cuerpo y entrar en el mundo sensible, olvida las ideas. Sin embargo, al contemplar las cosas del mundo sensible puede recordarlas. Entonces, según esta explicación, el contacto de las ideas es recuerdo con lo que ya un día el alma conoció. La dialéctica. En la República, Platón diferencia diversos grados de conocimiento representados por el llamado diagrama de la línea, en donde arriba tendríamos el mundo de la sabiduría, con la episteme, lo auténtico, em, en el mundo de las ideas, y entre el mundo de la sabiduría y el mundo de la ignorancia estaría la ciencia con discursivo y opinión, en donde en el mundo de la ignorancia estaría el tema de la conjetura respecto del mundo sensible, que sería esto de aquí. Ahí tendríamos el esquema. El desarrollo de la mente humana a lo largo de su camino desde la ignorancia hasta el auténtico conocimiento atraviesa dos campos principales, la ignorancia y la doxa, hasta la episteme. Este desarrollo es la dialéctica que permite el acceso al mundo de las ideas. Es un proceso ascendente hacia las ideas y después de idea en idea hasta la idea suprema, la idea del bien. Así pues, la dialéctica permite establecer una comunicación entre los dos mundos que presenta Platón. Es un proceso estrictamente intelectual que posee un importante apoyo emocional, el amor platónico como amor al saber. Además, si hay que prepararse para esta ascensión, las matemáticas sirven de impulso porque ayudan a dar un gran salto a la región superior. mm, Arrancan del mundo del devenir e introducen la contemplación de objetos inteligibles. Por eso se dice que en la puesta de la academia está escrito: nadie entre aquí si no es geómetra. La respuesta es mediante un proceso ascendente de estudio. Esta misma teoría se recoge en la alegoría de la caverna, en la que Platón distingue cuatro estancias que se corresponden con los distintos grados que componen la dialéctica. Pide Platón que imaginemos que caverna subterránea con una abertura por la que entra la luz. En el fondo de la gruta unos seres humanos encadenados desde la infancia solo ven sombras y no han visto nunca la luz del sol. Por encima de ellos, a sus espaldas, otros hombres transportan objetos y estatuas iluminadas por la luz del fuego, que no son más que copias de las originales que están fuera de la gruta. Detrás de ellos
Un tercer grupo de seres humanos se esfuerza por salir. Por último, unos pocos hombres aparecen fuera de la caverna contemplando el sol y los objetos originales. Cada uno de estos grupos representa un grado del conocimiento, desde la ignorancia hacia la sabiduría. La belleza y el arte. La concepción de belleza que tiene Platón afirma lo bello como algo objetivamente real, es decir, no depende del gusto, es una idea. Con respecto del arte, este es imitación, y es además imitación de imitación, pues copia las cosas del mundo sensible que a su vez imitan al mundo de las ideas. Por tanto, el artista se aleja dos pasos de la auténtica realidad. Por tanto, Platón se ve obligado a menospreciar el arte. La teoría del alma. Psicología, tratado del alma. Esta teoría se corresponde con una antropología. La concepción platónica del mundo señala un dualismo que va a afectar también a la concepción platónica del hombre, el alma y cuerpo. Para Platón, alma y cuerpo están unidos de una forma violenta, hay enfrentamiento. El cuerpo es la sede de los vicios, sensaciones y placeres, mientras que el alma es la sede de las virtudes y de la inteligencia, influencia pitagórica. Al igual que el mundo de las ideas tiene prioridad absoluta sobre el mundo sensible, también el alma tiene sobre el cuerpo. Conflicto, sin embargo, cambia de perspectiva en la República, donde Platón afirma que los conflictos del hombre no se dan entre cuerpo y alma, sino dentro de la propia alma, porque esta no es siempre, no simple, sino que tiene partes. Está el alma racional, es inmortal, inteligente y de naturaleza divina. Está situada en el cerebro y dirige a las otras dos. Está el alma irascible, fuente de pasiones nobles, volcada a la acción, valiente, situada en el corazón, es mortal. Y luego está el alma apetitiva, concupisciente, sed de vicios y pasiones innobles, situada en el abdomen, en el vientre, también es mortal. La teoría del alma también es dualista, teniendo en cuenta lo siguiente. Hay una parte inmortal en el alma, la parte racional, y el resto es mortal, ligada al cuerpo. Con respecto a la inmortalidad del alma, la argumentación que propone Platón constituyó una gran novedad filosófica. En el Fedón propone un famoso argumento para demostrar la inmortalidad del alma que se basa en la simplicidad de esta. El alma es simple y lo simple es inmortal, porque morir significa descomponerse y solo se descompone lo que tiene partes. En cuanto al cuerpo humano, Platón mantiene una concepción bastante peyorativa que será heredada por la filosofía posterior. El cuerpo es un estorbo para el alma. Arrastra el alma con sus pasiones y le impide la contemplación de las ideas. Por eso, lo mejor que puede pasarle a la filosofía, al filósofo, perdón, no la filosofía en general, al filósofo, es morir. Y la filosofía no es sino una preparación para la muerte. Sin embargo, también es cierto que en otros diálogos, como Timeo, Platón reconoce que el cuerpo puede estar en perfecta armonía con el alma. La virtud. Decíamos anteriormente que la dialéctica y el amor son los caminos hacia las ideas, pero por sí mismos no bastan. Es también necesaria la virtud, que conduce al bien y a la justicia. Además, el hombre aislado no puede ser bueno ni sabio, necesita la comunidad política, la polis, para desarrollarse. Se encuentran en Platón distintas concepciones de la virtud, no excluyentes entre sí. Virtud como sabiduría, concepto socrático al que Platón se mantiene fiel. Si se sabe lo que es justicia, es justo. Virtud como purificación. El hombre virtuoso es el que purifica su alma de las pasiones para ascender al mundo de las ideas. Fedón y Fedro. Virtud como armonía. La República. La justicia es considerada aquí como virtud principal y consiste en el acuerdo de las tres partes del alma. La armonía surge cuando cada parte del alma hace lo propio. El alma racional ser prudente, el alma irascible ser valerosa y el alma apetitiva ser atemperada, templada. El hombre que lo consiga será armonioso y justo. La teoría del Estado. Platón desarrolla a lo largo de los 10 libros de la República su concepción de un estado ideal perfecto. Para Platón, el hombre es un ser social por naturaleza.
Y es muy importante establecer lo que sea un estado ideal perfecto, porque entre un individuo y el estado, la comunidad, existe una relación de reciprocidad. El individuo solo puede hacerse perfecto en el seno de un estado perfecto, y al inversa, un estado perfecto solo es concebible si sus ciudadanos son virtuosos, perfectos. El Estado como organismo. Platón concebía el Estado como un gran organismo humano que tiene las mismas necesidades, exigencias, necesidades materiales y los mismos fines éticos que el hombre. Cada una de las partes del alma tiene su correspondencia en una de las clases sociales que componen el Estado. El alma racional se corresponde con la clase gobernante, los filósofos. Al alma irascible le corresponden los guerreros. Al alma apetitiva le corresponden los artesanos. Los filósofos, cuya virtud es la sabiduría o la prudencia, son los únicos aptos para el gobierno. Los soldados, cuya virtud es la valentía, deben defender y guardar la polis. Los artesanos, cuya virtud es la templanza, suministran las necesidades materiales que la comunidad necesita. De esta forma, Platón establece un paralelismo entre el alma política y ética total. Todas las clases sociales son necesarias, pero cada una goza de un distinto rango y dignidad. Por tanto, alma racional, la política gobernantes, la ética, la sabiduría, la prudencia. El alma irascible, guerreros, valentía. El alma apetitiva, artesanos, la templanza. La justicia, como ordenación de las tres clases sociales, la justicia es la condición indispensable y el objetivo máximo del Estado perfecto. La justicia es la virtud de la ciudad, la polis. Platón establece otra vez un perfecto paralelismo entre la justicia en el individuo y la justicia en la ciudad. Si en el primer caso la justicia consiste en que cada parte del alma haga lo propio, la justicia en la ciudad consiste en que cada una de las tres clases de ciudadanía se atenga al cometido que le es propio. El fin de la justicia no es otro que la salvaguarda del bien común, objetivo al que deberán ir encaminadas todas las leyes de la ciudad. Es por eso que Platón encomienda a los filósofos la tarea de gobernar. Los filósofos son los únicos que están en contacto con el mundo de las ideas, al mundo del verdadero ser, del auténtico conocimiento de los valores supremos. Por eso, el filósofo está mejor preparado que ningún otro para gobernar, pues conoce mejor que nadie el bien y la justicia. Comunismo platónico, entre comillas, claro. El comunismo platónico es uno de los capítulos más interesantes del pensamiento político de Platón. Comunismo que no debe entenderse en el sentido de los regímenes comunistas modernos, sino como un reglamento de sacrificio que se impone a las clases defensora y rectora, gobernante de la ciudad. El estado ideal que proyectó Platón, el bien común, está por encima de cualquier bien particular. Y puesto que los filósofos deben de empeñarse en esta labor con el fin de evitar tentaciones interesadas y distracciones inútiles, no poseen propiedad privada, ni mujer e hijos propios. Su interés máximo debe ser el gobierno de la ciudad. Este sacrificio afecta también a los soldados, quienes también renuncian a la familia y a la propiedad privada, dedicándose exclusivamente a la dominación de su violencia, ejercitando la virtud de la valentía. Los únicos que mantienen vínculos familiares estables y disfrutan de propiedad privada controlada por el Estado son los artesanos que deben de proveer a la ciudad de sus necesidades de tipo material. Los artesanos no necesitan ningún tipo de educación, solo la profesional propia de cada oficio, y tienen que obedecer a los poderes políticos. En este estado ideal, solo los mejores, una minoría muy selecta, ostentan el poder. Las clases sociales, aunque abiertas, estarían controladas por un preciso criterio selectivo. Es por tanto un estado de clara inspiración aristocracia, gobierno de unos pocos. Es también interesante apuntar que en este estado ideal de Platón se considera que las mujeres tienen las mismas capacidades naturales que el hombre, de manera que las mujeres pueden desempeñar las mismas funciones sociales que los hombres, incluida la guerra. Formas de gobierno. Para Platón existen 5 formas de gobierno. Al partir de la monarquía o la aristocracia surgen por degeneración las demás. La monarquía o la aristocracia es la forma más perfecta de gobierno, el gobierno de los mejores. Los mejores son los más sabios, los filósofos. La decadencia de este régimen da lugar a la timocracia, en la que predomina la clase militar o defensora. Todavía, este régimen no es malo, pero da paso a la oligarquía, en la que
una pequeña minoría ambiciosa ostenta el poder y oprime férreamente al resto de ciudadanos, y cansados de tal abuso acaban con los oligarcas y se apoderan del gobierno, la democracia. Pero la masa no está preparada para gobernar, por lo que se produce tal desorden que el más demagogo y beligerante se convierte en tirano y suprime la libertad. Este es el gobierno más injusto y más degenerado de las formas de gobierno, en el que estaría aquí el monarquía, aristocracia, timocracia, oligarquía, democracia, y llegaríamos a la tiranía, al tirano. Aquí tendríamos un capítulo respecto de lo que es el libro séptimo de la República de Platón, con algunos apuntes, como el tema de la tesis. Alegoría de la caverna: la educación debe hacer mirar al alma al bien, se debe forzar al filósofo a gobernar. Materias propias para formar al filósofo: la aritmética, la geometría, la astronomía, el, el tema de la armonía, la dialéctica, elección de los futuros filósofos. eh, y bueno, pues aquí tendríamos esta situación en la que no voy a enseñar el texto porque es relativamente largo, y el que quiera leerlo, pues seguro que lo tiene disponible en San Internet. ¿eh? En donde pues ahí tenemos el texto a estudiar, que bueno, pues lo tenemos ahí. Eh, bueno, tenemos aquí el vocabulario de Platón, donde hablamos de idea, entidades autosubsistentes que representan la verdadera esencia de las cosas, son objetos de estudio de la ciencia, y su característica las siguientes: infinitamente participables. La ciencia, según Platón, es el grado más alto de conocimiento, tiene como objeto el estudio de las ideas, pues solo estas satisfacen las exigencias que tanto Platón como Sócrates plantean: universal, inmutable, permanente y necesarias. La dialéctica: relación o diálogo entre el mundo sensible y el inteligible. Opinión, doxa: es el grado inferior de conocimiento. Trata o versa sobre objetos de la percepción sensible. Justicia, virtud que desde el punto de vista de la ética consiste en el equilibrio entre las partes del alma, y desde el punto de vista de la política en el equilibrio entre las tres clases sociales que integran el estado ideal, siendo su último el bien común. Eh, la vivienda barra prisión, símil al interior de la caverna. La alegoría de la caverna representa el mundo de la ignorancia, es el grado más bajo que el conocimiento en Platón. La idea del bien sería la idea suprema en el orden jerárquico de las ideas en el mundo de las ideas platónico. Em, la región inteligible sería en la alegoría de la caverna, representa al mundo de las ideas. Es el episteme o grado superior de conocimiento en Platón. Aquí tendríamos otro texto de Platón y su tiempo. Y iríamos a... para interpretar que Platón plantea la siguiente tesis en el presente fragmento: la justicia como elemento unificador dentro de la polis, la que debe ser repartida por el filósofo gobernante, dirigida al bien común, encuadrada en la teoría del Estado. Explica cómo mediante la armonía se llega al bien común, a la armonía de las clases. Se explica cómo el fin de la polis es el bien común. La armonía sería la materia que debe estudiar el futuro gobernante de la polis como parte de su formación. Em, También debe de realizar cada clase social de la polis utópica de Platón lo que le corresponde hacer. La ciudad utópica, una organización administrativa que propone Platón en la República, compuesto de tres clases sociales gobernantes: los guerreros y los artesanos. Los grandes gobiernan, los guerreros defienden, los artesanos suministran. La felicidad, el bien común, que es el fin de la organización del mundo en su polis. El sentimiento al que se llega a través de la armonía en las clases. Concepto político, objetivo, el estado ideal. Meter bueno, pues en este fragmento
se presenta la propuesta que hace Platón de crear un estado ideal y utópico. En ella se presenta el Estado como un organismo entre el individuo y el Estado. Existe una reciprocidad. El individuo solo puede hacerse perfecto en un estado perfecto y al revés. Un estado perfecto solo es concebible si sus ciudadanos son virtuosos perfectos. ¿Eh? Platón concibe el Estado como un gran organismo que, bueno, pues tiene las almas necesitadas, exigencias, las necesidades mm, mismas que tiene el hombre. Cada una de las partes del alma tiene su correspondencia en una de las clases sociales que corresponden al Estado. La tesis sería que el filósofo que debe aprender esas diferentes materias como la geometría para llegar al inevitable puesto de gobierno. Platón propone la geometría como materia propia para formar al filósofo, pues lleva a este a observar objetos inteligibles, dirigiendo su alma al mundo de las ideas. La geometría sería la materia que debería estudiar el futuro gobernante como parte de su formación. El alma sería la sede de las virtudes y la inteligencia más las partes. ¿Verdad? Sería la idea suprema en el orden jerárquico del mundo de las ideas, el bien en sí, el grado más alto del conocimiento. Por tanto, aquí tendríamos también otro elemento que tendría su suficiencia, en el que Platón puede interpretarse es Emiliano. Platón puede interpretarse, plantea la siguiente tesis en el fragmento presente, mediante la alegoría de la caverna, el dualismo metafísico, según el cual la realidad se desdobla o desglosa en dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible, regido por la idea de bien, idea que tendrá que ver o conocer aquel que quiera gobernar. Por lo que se refiere al vocabulario en cuanto a los términos subrayados, vivienda, prisión, pues sería lo que dijimos ahí respecto de esa... Bueno, no vamos a repetirnos. La conceptualización sería el asunto importante. El fragmento que se va a comentar pertenece al libro séptimo de la República, que junto con Fedón y Fedro y el banquete constituyen uno de los diálogos de madurez de Platón en el que expone una de sus teorías más importantes, la teoría de las ideas. Es el fragmento que presenta el dualismo metafísico de Platón, resultado de Platón, influenciado por Sócrates, afirmando que existe una ciencia o saber necesario, permanente, universal e inmutable. Un saber así debe tener un objeto de estudio en el plano de lo real. Platón está obsesionado con la existencia del saber, pero el objeto de estudio de este saber que Platón quiere fundar no puede ser nada de este mundo que nos rodea, pues las características de este mundo sensible son contingente, un continuo devenir y particular o singular, no necesario, no inmutable, no universal, por lo que el objeto de estudio de la ciencia auténtica no puede estar en este mundo singular y concreto, pero puesto que esa ciencia o saber existe, el objeto de estudio debe existir en alguna parte, debe existir realidades con todas las características de este saber. Platón cree que existen y los llama ideas. Cada una es una y unida en sí misma íntimamente participable. Las ideas de Platón no se encuentran en este mundo sensible al ser trascendentes, no inmanentes. Las ideas son necesariamente realidades autosubsistentes. No son de nadie, son inteligibles, captables por su inteligencia, inmateriales, fuera del mundo sensible, perfectas y no ocupan lugar físico, sino que existen en regiones supramundanas y celestes en las que solo llega la inteligencia. Las ideas son el auténtico ser, aunque el mundo sensible, al poseer cierto grado del anterior, es el del semiser. Las ideas son infinitas y Platón va a unificarlas en tanto a la idea culminante de bien, siendo el vértice del mundo de las ideas que, lejos de ser un mundo caótico, se presenta de forma jerárquica y organizada. Platón presenta un dualismo radical entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, pero si las ideas pertenecen y permanecen en otro mundo diferente al nuestro, ¿cómo es posible conocer las ideas? La respuesta dada a la República sería mediante un proceso ascendente de estudio o representado en la dialéctica. La dialéctica permite
Establecer una comunicación entre el mundo de las ideas epistemológicamente, mundo de la sabiduría, y el mundo sensible, epistemológicamente, mundo de la ignorancia. Es un proceso estrictamente intelectual que posee un componente emocional, el amor platónico como amor al saber y las matemáticas que sirven de impulso para dar el gran salto a la región superior a la sabiduría episteme. A- Arrancan del mundo del devenir e introducen la contemplación de objetos inteligibles. El objeto de la dialéctica es llegar a la idea de bien. Pero ¿por qué existe ese afán de llegar a esa idea de bien? Platón propone la creación de una polis ideal. En esta polis cuya virtud es la justicia y el Estado es un organismo, se prepara a los filósofos que deberán llegar a la idea de bien para gobernar a la propia polis. Será mediante la dialéctica de donde se ascenda de la doxa o ignorancia a la episteme o sabiduría. El Estado es como el individuo, tiene las mismas necesidades materiales, exigencias y fines éticos que el hombre. Cada una de las partes del alma tiene su correspondencia en una clase social y a su vez en las virtudes, la ética. El alma racional, cuya virtud es la sabiduría, paciencia, sería el filósofo gobernante. El alma irascible, cuya virtud sería la valentía, serían los guerreros defensores. El alma apetitiva, cuya virtud sería la templanza, serían los artesanos. Solo los filósofos son aptos para el gobierno, al ser los únicos que están en contacto con el mundo de las ideas y, por lo tanto, con la idea suprema de bien. Esto de estar en contacto con el mundo de la verdadera ser, el auténtico conocimiento, consecuentemente, de los valores supremos. Por conocer, entonces, mejor que nadie el bien y la justicia, el filósofo es el mejor preparado para el gobierno de la polis. Con objeto de que estos se empeñen en la labor de gobierno, los filósofos gobernantes no poseerán mujer e hijos propios ni propiedad privada, por evitar tentaciones e interesadas distracciones inútiles. Su interés máximo debe ser el gobierno de la ciudad. De esta forma, según fuentes, Platón se asegura con una intención política que un hecho tan impactante a sus discípulos como la muerte de Sócrates no se vuelva a repetir jamás. Tendríamos Platón y su tiempo. Platón nace. Pero bueno, comentario crítico. ¿Cuál sería el comentario crítico? Con cosas tan bonitas como esto de aquí acerca de los numeritos. Tendríamos algunas, hasta 11, en donde, comentario crítico. ¿Hasta qué punto sigue siendo importante hoy en día la educación, tanto en orden al crecimiento personal como en lo referente a la participación en la vida cotidiana? Teniendo en cuenta el texto, ¿en qué sentido tendría que vincularse hoy día la acción política de los principios éticos? ¿Hasta qué punto seguimos teniendo hoy en día dificultades para discernir la luz de la oscuridad, el bien del mal, la verdad de la mentira, la persona ignorante de la persona sabia? Ese aprendizaje, sobre todo, un proceso activo, un esfuerzo personal. ¿En qué aspectos debería cambiar la educación? Siguiendo la tesis platónica, está orientada la inteligencia de hombres y mujeres en la correcta dirección. ¿Qué tipos de factores nos suelen criticar en una dirección errónea? Orientar en una dirección errónea. ¿Qué te parece lo que propone Platón? ¿Está justificado? Para ser gobernante, ¿es necesario ser sabio? ¿O hasta haber sido elegido, se puede garantizar que un gobernante sabio será justo y honesto, según que se considere sabio? ¿Piensas que los actuales gobernantes del mundo son sabios en el sentido platónico? Esta teoría de Platón se suele considerar una utopía. ¿Para qué sirven las utopías? ¿Estaría Platón conforme con la actual democracia? ¿Qué defectos con la actual democracia tiene Platón? ¿Qué defectos tiene el actual sistema democrático? ¿Mm? Aquí habría
alguna respuesta tal vez de un servidor, donde educación entendida como formación de todos sin distinción alguna debe tener como fin la libertad de los individuos, el desarrollo de su capacidad crítica, sus posibilidades de elección, de valoración. Los principios éticos deben de ir unidos siempre a la acción política. Época relativista en la que la variabilidad de los valores morales es enorme. ¿Debe el alumno aprender a pensar? No todo lo que puede hacerse debe hacerse. Y respecto de la número 10, haciendo referencia a la utopía platónica, se puede decir que en un sentido amplio la utopía es una representación de la no existencia que pretende conducir a una transformación de la sociedad. Por lo tanto, representa una crítica de lo existente y al mismo tiempo de propuesta de lo que debería existir. Así Platón, con su propuesta política, hace una crítica de su tiempo a la vez que una proyección de una ciudad ideal. En este sentido se puede decir que son utopías. Em, aquí tendríamos un esquema que no sé bien a qué responde respecto de lo siguiente. Introducción, paso de Platón y su tiempo al comentario crítico. Primero, quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. Manipulación. En gobiernos medievales hay manipulación. Comparar medieval con Platón, el sistema de gobierno. Formación, medio de llegar a ser libre y pensar por uno mismo. La crítica a Platón, bueno, digamos que no conviene el sistema represivo, elitista, no educación de todos, el tema de las mujeres. Debería de ser educación pública y gratuita para todos. Y último, comparar época actual con debería ser y crítica, en donde él debería ser primero y luego la crítica. Y aquí tendríamos el comentario crítico con el que terminaríamos en principio con Platón, que sería el siguiente. Platón, según se puede interpretar en sus diálogos, especialmente el que contiene el presente fragmento, la República tendría la certeza de la existencia de un dualismo metafísico orientado seguramente a la creación de un estado o polis perfecto. Esta polis, formado por filósofos, guerreros y artesanos, los filósofos gobernarían la ciudad, los guerreros guardarían la ciudad y los artesanos abastecerían la polis de sus necesidades materiales. Los filósofos y los guerreros tendrían derecho a una educación en orientación hacia la idea del bien, idea suprema en el dualismo metafísico de Platón. Pero esta idea no la tenían que ver obligatoriamente los guerreros para la defensa de la polis, por lo que Platón propone que en esta fase final de la dialéctica sea diferente para filósofos y gobernantes. En el futuro, y los guerreros futuros guardianes de la polis. Esta teoría utópica es bien intencionada, pero posee puntos criticables, según afirmó Lord Byron. Quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. Esto es, quien posee los mecanismos de la educación controla el manipulo, como sería el presente. Mm, quien manipula el presente puede confeccionar a su antojo el futuro. Tanto Sócrates como Platón cayeron en una ingenuidad, quizá entendida desde la óptica de nuestros días, en cuanto a que los sabios iban a hacer el bien solo por ser sabios y haber visto la idea del bien. Los filósofos de la polis de Platón, para cualquier ser humano, podrían caer en la tentación de ser los protagonistas del aforismo de Lord Byron anteriormente expuesto. En la Edad Media se seguía, al menos en Europa, el sistema feudal que consistía en la estructuración de la sociedad en tres estamentos. Uno era el de los gobernantes, formado por clero y nobleza, otro el de los guerreros o soldados, y un tercero, que sería el pueblo o la plebe. Las funciones de cada clase de la sociedad sería el mismo que en la polis de Platón. Los gobernantes gobiernan, los guerreros luchan por la polis y los pleberinos sostienen materialmente el sistema. En este sentido, mal sentido, pues no es bueno dejar como herencia un sistema elitista y no democrático. El sistema medieval es heredero de Platón, a través de San Agustín, quien recogería las ideas y teorías platónicas y les daría un barniz cristiano. Existían, por contrario, diferencias entre los sistemas que quizá por
casualidades o por cómo es el espíritu humano, no se transmiten, a pesar de ser progresistas, como la inclusión de la mujer en el gobierno de Apolis, si reúne condiciones para ello, o el sistema de restricciones que debería cumplir el gobernante para ser imparcial, justo y no tener intereses en juego en caso de disputa. Pero lo cierto es que en estado platónico la educación no es para todos. Solo los filósofos y los guerreros tendrían derecho a una educación. Los artesanos, que solo deberían de abastecer a la polis y no debían tener una instrucción mayor a lo de la instrucción necesaria para el aprendizaje de su uso de utillaje propio de su labor dentro del Estado. En mi opinión, en un estado ideal, perfecto, la educación debe de ser pública, igualitaria y gratuita, sin distinción de seres, razas, religión u otros criterios. Y como alternativa, al que quiera una educación diferente se situarían los centros privados como opción distinta a la educación pública, a la enseñanza pública. La edad mínima de salida del mercado laboral serían los 20 años, teniendo los 18 como salida de la enseñanza obligatoria. En la época actual se entremezcla el diseño de Platón en cuanto a la abundancia de centros privados, la hace un poco elitista la concepción medieval en cuanto a que el saber se va reduciendo a unos espacios cada vez más concretos como los monasterios en la Edad Media, aunque creo debiera ser vocación en cuanto a que la teoría de la educación es pública, igualitaria, gratuita y para todos por igual, sin distinción de sexos, raza, religión u otros criterios, además de ser alternativa a la enseñanza privada. La formación o educación, que es sustrato fundamental del ser humano, en mi opinión, siempre modestamente debe de ser el medio para llegar a ser libre y pensar por uno mismo. Es una barrera para frenar la manipulación del ser humano. Es un compartimiento estanco contra las dictaduras. Una cosa que hoy en día entre la vorágine de transmisión de datos no se da es la puesta en común y formación de los alumnos en valores. Con la unión de la educación y la formación en valores se pueden sentar las bases ya de un sistema democrático perfecto, pues será más difícil la llegada y establecimiento de un régimen represivo no democrático. Es decir, que esto estamos hablando de hace 26 años eh, por parte de un servidor. Eh, como hemos llegado a la finalización del ámbito de la filosofía antigua de Platón, creo que lo vamos a dejar aquí y mañana continuaremos un poquito con esta situación filosófica. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpian.